el por qué dejaron de existir trenes de pasajeros en México, por qué solamente nos queda el Chepe, o sea, ¿por qué dejan de existir estos trenes de pasajeros? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando llega un Andrés Manuel López Obrador, de las primeras cosas que propone es regresar un poco estos trenes. Está el Tren Maya, que es el claro ejemplo. También está el interoceánico, que es más de carga, pero también lleva un poco el tema de pasajeros. Y también, pues vemos que otra vez se recurre al tren, se recurre al ferrocarril, se recurre a este transporte, ya no tanto como ferrocarril, sino como tren, pero se recurre a este transporte rápido y efectivo, que ha generado muchas críticas. Evidentemente la oposición está en contra, te dicen que están en contra por temas ambientales, pero cuando escuchas al presidente decir cuál es la propuesta, pues a muchos nos hace sentido. Y es que México tiene las vías, ahí existen. Y volteas a ver otros países, en Estados Unidos, que tanto les encanta y alabar, hay trenes de pasajeros. En Europa hay trenes de pasajeros. O sea, creo que los trenes más famosos están en Europa. Siguen existiendo, ahí están. Son turísticos, además representan un transporte seguro y eficaz. Y no veo que cuestionen la existencia del tren de pasajeros en Europa, pero aquí en México sí es un tema. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Para entrarle a este tema, vamos a solamente, para darle como la introducción, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera, su propuesta, porque obviamente generó mucha polémica, sobre todo cuando se trata de decir que va a recuperar los trenes de pasajeros a como de lugar. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros. Más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Ándele, pues que vuelva el servicio de trenes. Para muchos eso huele a expropiación. ¿Será?
o no será? Para hablar sobre esto, le agradezco muchísimo a mi querido Federico Taboada, arquitecto urbanista, que de hecho es especialista en ciudades y con el que hemos abordado el tema de los trenes y los ferrocarriles muchísimas veces. Querido Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Querida Meme, mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues quiero empezar preguntándote qué opinas respecto a la propuesta del presidente. Recuerdo que en algunas pláticas que hemos tenido en este espacio, justamente decías que la vía era pues justamente regresar los trenes de pasajeros. Y hoy el presidente habla de vamos a regresar los trenes de pasajeros, sí o sí. ¿Esto pone en peligro a las empresas? Vaya, ¿cuál es tu opinión general de esto? Primero, me parece que es un decreto que lo que hace es priorizar el bien público y un servicio que dejó de existir desde 1997. Yo hace poquito puse en mis redes ahí una publicación, sobre todo en Twitter, a ver si tu público se quiere meter, donde ponía un patio de resguardo, se llama en la infraestructura ferroviaria, donde se guardan todos los trenes cuando están fuera de operación, ¿no? Y ponía México si Ernesto Zedillo nunca hubiera nacido, ¿no? Porque México es un país que tiene pues una tradición ferroviaria desde hace mucho, mucho tiempo. Hace poquito mira, ahí la pusieron ya, pero hace poquito, el fin de semana, de hecho, se festejaron 150 años de la creación del primer tren de pasajeros en México, que fue el tren que inauguró Sebastián Lerdo de Tejada, pero que construyó Benito Juárez, que conecta la Ciudad de México con Veracruz, pasando por Puebla y Tlaxcala. Eso quiere decir que pues desde hace mucho tiempo el tren de pasajeros fue pues una opción de transporte para nuestro país. De hecho, la Revolución Mexicana se hace en tren. La División del Norte tenía trenes. Y pues justo creo que, pues tú lo mencionabas ahorita, todos los países serios del mundo tienen una red de trenes pues con bastante buena cobertura, ¿no? Hablábamos de Europa, hablábamos de Estados Unidos, pero Asia ha construido trenes como nunca antes en la historia. Si los trenes no fueran tan eficientes, si los trenes tuvieran algún problema en cuanto a seguridad o en cuanto a velocidad, pues no se estarían construyendo en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues este es un decreto que lo que busca es recuperar los trenes de pasajeros como una opción de movilidad prioritaria en México. Para tú que tengas una buena red de transporte en un país, pues tienes que tener muchas opciones de transporte. Tienes que tener el autobús, tienes que tener los aviones, tienes que tener las carreteras, pero también los trenes. Los trenes son el transporte más eficiente que hay en el mundo por el consumo de energía que requieren es muy poquito para viajar muchos kilómetros. En comparación con transportes muy ineficientes como son los vehículos, que requieren mucho combustible para recorrer pocos kilómetros. Entonces, me parece que este decreto viene bastante bien, sobre todo porque en este sexenio se le ha dado un impulso muy importante a los trenes de pasajeros. Nosotros tenemos más o menos 24,000 kilómetros de vías férreas en México, que están utilizadas por dos concesionarios que las utilizan para transportar mercancías. El primero de ellos es Kansas City Southern Group, que es una empresa gringa, y Ferromex, que es una empresa mexicana, que tiene, Kansas City tiene toda la parte del norte y la parte del sur la tiene Ferromex. Y ese es un gran problema porque, bueno, qué bueno que transportamos mercancías, pero tendríamos que estar moviendo pasajeros. Y lo que requerimos para eso es que los concesionarios inviertan para, pues, empezar a crear estas redes de trenes de pasajeros, o si no, que el Estado lo haga. Lo vemos en este mapa. De la Ciudad de México hacia el norte, todo es de Kansas City. Y Ferromex es de la Ciudad de México hacia el sur. Entonces,
Si ellos no quieren hacerlo, está muy bien, lo tiene que hacer el Estado. Pero acá entre nos, pues sí debo comentar que es muy complicado que los privados quieran entrarle al transporte de pasajeros, porque es un negocio que no tiene ganancias muy grandes, que requiere mucha inversión, que requiere mucho mantenimiento y que pues básicamente es un servicio público. Eso es algo que hemos dejado de ver. El transporte público es como los hospitales, es como las escuelas, es como el agua. Son servicios que tiene que proveer el gobierno y cuyas ganancias son muy pequeñitas o muchas veces no se tienen esas ganancias. Hay muchos trenes en el mundo que no tienen ganancias. La mayor parte de ellos tienen que estar subsidiados. Por eso no son una buena inversión para el sector privado. Bueno, de hecho, en todo el país, pues no hay un tren de pasajeros privado porque no es un buen negocio. Entonces, lo que yo auguro es que ninguno de estos concesionarios querrá invertir en trenes de pasajeros y lo tendrá que hacer el gobierno. Pero pues ahora sí que priorizando el bien público, pues tendrán que compartir los derechos de vía, las vías con el gobierno, que lo que querrá es mover Oye, gente. Fede, aquí tengo varias preguntas y voy también viendo lo que nos pone la audiencia. Sí. En cuanto, sobre todo que es tu especialidad, las ciudades, ¿no? En cuanto a la distribución de ciudades, la movilidad en las ciudades, etcétera, no resulta complejo colocar los trenes. O sea, existen las vías, pero digamos que empatan, se armonizan, se llevan bien los trenes con la movilidad que existe en ciudades, ponle como Ciudad de México, hasta Samuel García celebraba el tema de los trenes, ¿no? Monterrey, Guadalajara, etcétera. El tener un tren empata bien con el diseño de estas ciudades, se fusiona, es viable, funcional. Sí, lo que hace es que se integran. El tren tiene predominancia y entonces todo el transporte de las ciudades se organiza para alimentar el tren, ¿no? Entonces, los autobuses, el metro, los metrobuses, los teleféricos, las carreteras se organizan de nuevo para alimentar el tren. Es algo que tiene que hacer el gobierno, los planes maestros de esas zonas. Pero aquí hay una cosa que también es un truco. Las vías que hay en México están en muy mal estado. Están en muy mal estado básicamente porque hace 30 años que los concesionarios no invierten en el mantenimiento de estas vías. Y de hecho hay muchos descarrilamientos diariamente, pero se descarrilan con mercancías, a nadie le importan las mercancías. Si se descarrila un vagón con pantalones de mezclilla o con juegos de video o con cualquier otro producto, pues no importa porque no hay una vida que se esté perdiendo. Pero el invertir en trenes de pasajeros va a requerir también que los privados inviertan en renovar todas las vías, en la red eléctrica, en las estaciones, en los patios de resguardo, en los patios de maniobra, en los libramientos. Es una inversión muy fuerte. Y los privados, mira, te lo firmo desde ahorita, miércoles 8 de noviembre a las 10:37, que no va a haber manera en la que ellos quieran invertir. No por una cosa, además, la única manera para que ellos inviertan es que los boletos vayan a ser muy caros, muy costosos. Y eso no nos sirve como nación, no nos sirve como país. Requerirían subsidios muy grandes y requerirían que se le inyectara mucho dinero público. Mejor que lo haga una empresa pública. ¿Cuál sería más o menos vaya, yo sé que también es muy pronto para esto, pero hemos platicado justo sobre el tema de los subsidios al metro, por ejemplo, o al transporte público. Sí. Y justo lo estás mencionando. El costo tomando en cuenta incluso que ya sabemos más o menos cuánto costarán los boletos del tren, vaya, el costo de estos boletos, ¿para qué sería? O sea, ¿de qué te sirve este ingreso? ¿Cómo se utiliza? Para mantenimiento, etcétera, porque aparte aquí estamos ante la negativa de que las empresas vayan a decir que sí. Si vimos lo que pasó con un tramito para el tema del Tren Maya, o sea, con un tramito mínimo que no, o sea, ni 10% de lo que tenía Ferromex, la armaron de tos y todo el mundo empezó a hablar de una expropiación, entonces, evidentemente, parece que la vía será esa, pero para llegar a un punto medio, ponle, ¿cuál sería el precio máximo que deberían de costar los pasajes de un tren? Mira,
no te puedo dar un precio claro, pero sí te puedo dar pistas. Para que el tren sea competitivo, tiene que ser más barato que el autobús. Entonces, si un autobús cuesta X, el boleto del metro tiene que costar X menos 10 o 15 o 20% o la mitad, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque si el boleto del tren cuesta más que del autobús, entonces pues la gente se va a seguir moviendo en autobús. Y es justo lo que no quieres. Cuando tú, digamos, cuando tú construyes o instalas una red de tren, lo que quieres es sustituir otros medios de transporte, como es el autobús, que es muy contaminante, los vehículos, que son muy contaminantes. Uno no va a Europa, uno no va a Asia, uno no va a Estados Unidos y renta un auto. Lo que hace es se mueve en tren o se mueve en otros medios de transporte, que es lo que quieres. Pero mira, las empresas mexicanas, casi todas las empresas, están acostumbradas a tener retornos o ganancias muy grandes, porque han hecho muchos negocios con la corrupción. Cuando tú le dices a un empresario en México, oye, a ver, tus ganancias son del 20 al 26%. Estás acostumbrado a un ecosistema que te da ese tipo de ganancias. Yo te ofrezco un negocio donde le vas a ganar el 5%. Pues te van a decir, no, yo no le quiero entrar. Entonces, es muy difícil que una empresa mexicana le quiera entrar. Lo que es buena noticia es que esta es una, digamos, una señal, una advertencia a los privados de decirles, oigan, requerimos hacer trenes, no los quieren hacer ustedes, los vamos a hacer nosotros, empresas públicas, porque es un servicio público. Así que vayan haciéndose a la idea, vayan pensando en todo lo que tienen que hacer y vayan pensando también en que pues tienen que invertir porque pues no se les dio una concesión nada más para que la exploten. Ustedes tienen que mantener la infraestructura en un estado adecuado, ¿no? Y bueno, luego platicaremos de más abusos en el sistema ferroviario, pero a ver, te platico. Hay mucha mercancía, hay muchas, pues digamos, hay muchos productos que se siguen transportando por carretera que no tienen sentido. A ver, piensa, ¿por qué movemos gasolinas en carretera? Son muy peligrosas, las carreteras están en muy mal estado, pues un choque de una pipa de gasolina te origina 150 o 200 muertes, depende de donde estés. ¿Por qué las seguimos moviendo en carreteras? Porque hay un abuso de las empresas que tienen concesionadas las vías de tren para carga. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que estén por encima sus ganancias que la seguridad de la gente en las carreteras o que las mercancías que son estratégicas. La gasolina, pues no la podemos estar moviendo en cualquier lugar porque requerimos que llegue a cierto punto con cierta cantidad. Es estratégico para el país. Entonces, se han cometido muchos abusos en el sector ferroviario y ya va siendo hora en que vayamos poniendo orden también en ese sector. Pero estaban acostumbradas estas empresas a negocios muy jugosos, a que ellos ponían sus condiciones y a invertir en lo que a ellos les resultaba rentable. Porque aquí va a ser otra cosa. Si empezamos a tener viajes en tren, entonces ellos tendrán menos espacio para mover sus mercancías. Porque pues el tren va a ser muy demandado, va a moverse por la misma vía. Entonces, ¿ellos qué van a tener que hacer? Mover mercancías de noche, por ejemplo. Y van a tener que tener más costos, ¿no? Más costos de operación, mejores salarios para sus trabajadores, tener más equipos de seguridad, etc. Entonces, déjame te cuento rápidamente 3 ejemplos. Hay 3 trenes que se están construyendo hoy en el mundo. Uno de ellos es un tren que se está construyendo entre Dallas y Houston. Tiene más o menos 8 años en que se está construyendo. 8 años. Y son 200 kilómetros.
El Tren Maya lleva 5 años y son 1,554 kilómetros. Hay otro tren que busca conectar Los Ángeles con San Francisco. Son 600 kilómetros y lleva 15 años en construcción. 15 años y lleva algo así como 12 veces el presupuesto del Tren Maya. Y tiene la mitad de la extensión. Y hay otro tren que busca conectar Córdoba con Buenos Aires, en Argentina, que tiene 300 kilómetros y lleva 6 años en construcción. Entonces, el Tren Maya, por mucho, es el proyecto más importante ferroviario que se está construyendo ahorita en el mundo, que va bastante bien, a pesar de muchos de los sabotajes que han pasado en esa zona. Y tenemos que continuar con la construcción, porque requerimos conectar mucho mejor y de manera más eficiente todo el país. Federico, aquí hay otro tema que, vaya, creo que todos los que hemos visto algunas vías ferroviarias que están cerca de, o más bien, casas que están cerca de vías ferroviarias, están en condiciones bastante deplorables. Hay una situación de pobreza que se refleja alrededor de las calles o de las comunidades que se han instalado alrededor de las vías ferroviarias que sí están en muy malas condiciones. Al hablar el presidente de que estas vías ferroviarias se les dé mantenimiento y se conviertan en pues vías ya de transporte de pasajeros, ¿eso impactaría de alguna manera en estas viviendas? O sea, en las comunidades o en las colonias que están cerca de estas vías del tren. Y en el tema de los empresarios, alguna de las empresas que tienen estas concesiones, vaya, el mantenimiento, justo lo platicábamos con el productor, pues mucho le ponen es que hay robos, es que la violencia, es que la inseguridad, entonces, ¿para qué invertirle si de todas maneras, pues vienen y me van a robar y hay asaltos y hay delincuencia en estas vías del tren? De alguna manera, esto también se puede solucionar y llegar a este acuerdo de, pues vamos a invertirle y vamos a mejorar las condiciones que existen alrededor de las vías. Sí, claro. A ver, primero, siempre que hay una inversión de trenes, las viviendas que están contiguas a las vías ganan mucho valor. Digo, estarán en malas condiciones, pero el terreno donde están gana mucho valor. Vivir al lado de una estación de un tren, pues eleva mucho el valor de una propiedad. Bueno, y lo que tenemos que hacer como país es generar programas de ordenamiento que permitan que la gente no sea expulsada de esas zonas, que la vivienda no sea muy cara y que esté en buenas condiciones. Eso se puede hacer, se ha hecho toda la vida y se ha hecho en muchísimos lugares. No veo por qué no lo podamos hacer aquí. 1. 2. Las condiciones de seguridad. Claro que sí, y hay mucha tecnología para garantizar la seguridad de las vías ferroviarias, de las mercancías y de los trenes que pasan por ahí, ¿no? Tenemos muchos elementos de la Guardia Nacional también que que pueden garantizar la seguridad de estos trenes. Yo creo que el mayor elemento de seguridad que más me preocuparía es el estado de las vías, porque como comentaba, aquí no solamente es comprar los trenes, es volver a hacer las vías porque tienen muchos años. Hay muchas vías que existen en México que tienen más de 150 años. Entonces, pues están ya en muy malas condiciones. Y los concesionarios no han querido invertir en el mantenimiento, en la sustitución de esas vías. Entonces, pues si no lo van a hacer ellos, pues con permiso, o sea, ¿para qué los queremos ahí, no? El tema de las viviendas está incluido, por ejemplo, las viviendas que son irregulares, o sea, aquellas que están tan cerca de las vías del tren que Pero esas se pues, regularizan y ya, ¿no? Se se llega a podría un acuerdo con regularizar. ellos. Sí, pasó en el Tren Maya. Okay. Pasó en el Tren Maya en muchas comunidades, la gente vivía sobre el derecho de vía. Uh-huh. Y entonces se les reubicó y se les pagó una buena vivienda con buenas condiciones en un lugar muy cercano y ya se acabó. O sea, eso es muy sencillo de hacer. Hay que llegar a un acuerdo, hay que hacer una negociación para que tengan condiciones de vivienda digna, adecuadas, baratas y que no les cueste, que el gobierno las pague. Porque el costo de oportunidad de tener una vía
a no tenerla, pues es muy alto. Entonces, prefieres pagar 150 millones de pesos en construir 100 viviendas o 150 viviendas y la gente está a salvo, tiene servicios, tiene una buena vivienda y tú tienes un derecho de vía que puedes utilizar para mover cientos de miles de personas al día. El Tren Maya está calculado para mover 250,000 personas al día. Es un demonial de gente. Entonces, Federico, ¿qué representa la construcción o la recuperación de las vías para México como tal? Hay muchas, aquí justo quiero leer un comentario que nos recuerdan que de las primeras críticas en contra del Tren Maya, que de hecho la escuchó en Radio UNAM y en el mismo público, es que los trenes ya eran obsoletos. Hemos abarcado un poco el tema, qué pero tontería. ¿Qué No me representa justamente sorprende esto? nada. O sea, imagínate, les voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Hoy, para moverte en la zona del Tren Maya, tienes dos opciones, o tendrás dos opciones. Uno es un autobús que va en velocidad promedio a 40 kilómetros por hora en una carretera en muy mal estado. 40 kilómetros por hora, lo digo por lo siguiente. Esto no tengo que explicar con mucho cuidado porque no mucha gente me ha entendido y eso significa que yo lo estoy explicando mal. La velocidad promedio en una ciudad como la Ciudad de México es de 12 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no significa el tope a la velocidad que vas. O sea, tú puedes ir en una vía a 50 o 60 kilómetros por hora. La cosa es cuánto tiempo duras en esa velocidad, que es muy poquita. ¿Por qué? Porque tienes saltos, porque tienes tráfico, porque tienes cruces, porque hay choques, porque hay muchas cosas, ¿no? Cosas de todos los días. Entonces, la velocidad promedio en la Ciudad de México es de 12 kilómetros por hora, en Barcelona es como de 14, en Nueva York es de 8, en Londres es como de 16. Entonces, la velocidad promedio en ciudades es muy bajita. Tú tienes que dividir la velocidad entre la distancia que recorriste, es la velocidad promedio. En carreteras es un poco más alta porque no hay tanto tráfico, no hay semáforos. Entonces, oscila entre los 40 y los 45 kilómetros por hora. Entonces, en la península de Yucatán tienes la opción de moverte en un autobús caro, en una carretera en muy malas condiciones a 40 kilómetros por hora, o irte en tren a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio de operación del Tren Maya. Que el Tren Maya también, la velocidad máxima del tren es de 160 kilómetros por hora, pero se para en las estaciones, entonces eso hace que descienda su velocidad y que vuelva a aumentar, pero entonces la velocidad promedio baja. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Moverte en el Tren Maya, que va a ser 15 o 20% más barato que el autobús, a 3 veces la velocidad, o en un autobús a una velocidad muy baja y a un costo muy alto? Eso es lo que representa el tren. Ahora, no solo podemos ver al tren como un medio de transporte, que sí es muy importante y tenemos que impulsarlo, pero también es una industria. Cuando Zedillo privatiza los trenes, no solo acaba con la tradición de movernos en tren que teníamos desde hace 200 años, sino también acaba con una industria por lo menos de 250,000 personas que eran los que hacían los trenes, los que hacían los mantenimientos, los que hacían las vías, los que electrificaban las vías, etcétera. Que era una empresa pública que se llamaba Ferrocarriles Nacionales. Para poner un ejemplo, en Inglaterra, en Francia y en Alemania quisieron privatizar la industria de los trenes. Bueno, casi se desatan guerras civiles en esos tres países cuando se hizo esa intentona. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el tren no solamente es un medio de transporte, sino es una manera de que México gane un papel en la industria a nivel mundial que tenía hace 30 años y que desde entonces olvidó. México era fabricante de trenes, no dependíamos de otro país para hacer trenes. Los trenes mexicanos eran de muy buena calidad y los exportábamos a muchos lugares del planeta. ¿Y qué pasó? Cuando se deshizo esa industria, mucha gente se fue a la calle, se quedó sin trabajo, y entonces, ¿qué empezamos a hacer? A comprar trenes de otros países.
trenes canadienses, trenes chinos, trenes franceses, trenes ingleses, trenes estadounidenses, cuando éramos autosuficientes en eso. Entonces, es una industria estratégica. En muchos países europeos y asiáticos, esa industria es de seguridad nacional y es una industria que protegen muchísimo. Por ejemplo, los franceses, bueno, no hay manera en que compren trenes chinos. Imposible. Bueno, los alemanes tienen en su constitución prohibido comprar trenes de otro país que no sea Alemania. Es una industria nacional que es muy celosa y que es tan estratégica que no permiten comprar trenes de otros lugares. Y eso lo vemos con mayor presencia en todo el mundo. En Japón, en Alemania, en Singapur, en Vietnam, en Suiza, en Austria, en muchísimos países. Y México hoy está regresando a ello. Poco a poco, pero es... lo comento por lo siguiente. Durante el neoliberalismo, México dejó de tener contenido nacional en la industria que estaba sentada en México. ¿A qué me refiero con esto? En México hay muchas empresas de muchos tipos. Por ejemplo, hay armadoras de autos. Pero México solamente ensamblaba autos aquí. No agregaba contenido nacional. ¿Qué significa el agregar contenido nacional? Que si tú a un auto le agregas componentes nacionales hechos en México, uno, los trabajos en México se disparan, son mejor pagados, es decir, no es maquila. Porque durante el neoliberalismo México fue una gran fábrica maquiladora. Le poníamos la etiqueta a las playeras de Nike, le poníamos un logotipo a los calcetines y cosas así. Pero no había complejidad en la industria. Los países que hacen ese tipo de trabajos de maquila tienen trabajos muy mal pagados, con jornadas muy altas de explotación y sin derechos. Pero los países que tienen industrias donde el agregado del contenido nacional es muy alto, tienen salarios altos, jornadas justas, tienen buenos horarios y tienen muchas prestaciones. Por eso Alemania, por eso Inglaterra, por eso China, por eso Estados Unidos, pues la gran parte de su industria no la dejan ir de su país. ¿Por qué? Porque tienen una mano de obra muy calificada que no pueden encontrar en otro lugar. Entonces, ve por ejemplo lo que hizo China. China le dijo al mundo, yo voy a ser la gran maquiladora 25 años, pero después voy a empezar a meterme en los procesos más complejos de la industria y en lugar de que yo pinte los autos, los voy a empezar a fabricar aquí. Y hoy China, ¿qué hace? Hoy China pasó de ponerle la etiqueta a las playeras Adidas a tener una industria aeroespacial súper potente que le compita a la NASA, a tener una industria armamentística muy presente en todo el mundo que le compite a los alemanes. Es el país que más trenes hace en todo el planeta, es el país que más vehículos hace en todo el planeta y los hace desde el tornillo, la llanta, el motor, todos los procesos que son los encadenamientos productivos. Entonces, requerimos que haya una industria mucho más compleja en México, dejar de hacer maquila, traer industrias más complejas que nos potencialicen como país y que podamos tener muchos mejores trabajos y que tengamos pues jornadas más dignas y que tengamos una mano de obra mucho más calificada. Los trenes son esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos haciendo es la transferencia de tecnología. El primer tren lo hace una empresa francesa. El segundo lo hacemos juntos y el tercero ya lo hago yo. Esa es la transferencia de tecnología. Tú vas con una empresa y le dices, oye, yo quiero en algún momento hacer mis trenes, yo no te quiero comprar toda la vida, porque si no voy a depender de ti. Y eso, pues no lo podemos permitir. Entonces, claro, es muy importante que utilicemos como palanca la industria de los trenes, porque además es una industria que nos va a durar aquí 200 años.
y que hay muy buenos técnicos en México. No, y hay mucha gente justo lo decías, hay muchísima gente que se quedó sin trabajo con la desaparición de Ferrocarriles de México, más bien con el regalo que le hizo Zedillo a ciertas empresas. Federico, para cerrar, creo que hay un tema todavía que solo estamos iniciando con esta discusión como formalmente ya de un decreto que el presidente López Obrador anuncia para recuperar los trenes de pasajeros. Y el tema que yo sé que va a ser auge, y lo vimos con el Tren Maya, es medio ambiente. El presidente dice eléctricos, pero ¿qué tanto impacto se puede esperar no solamente de la existencia ya del tren, sino de literalmente volver a construir las vías, o sea, de toda la infraestructura, de toda la inversión, de toda la mano de obra, etcétera? ¿Hay un impacto ambiental importante que deba preocuparnos con todo este tema del medio ambiente, del cambio climático, etcétera, etcétera? Incluso con la implementación del litio, ¿no? Porque tampoco la extracción del litio es de lo más ecológica posible. Entonces, dentro de todo el tema del ferrocarril, ¿hay un impacto ambiental que deba preocuparnos como sociedad? Ninguno. Y quien hable de eso no tiene la menor idea de lo que realmente es el impacto ambiental y del cambio climático. Primero, hay un término en, digamos, el mundo medioambiental que se llama la justicia ambiental. ¿Y eso qué significa? Que si hoy Mozambique quiere empezar a construir trenes, es muy injusto que vengan los países que han contaminado 200 años a decirle no construyas trenes. No queremos que en tu país haya transporte público porque vas a tirar 3 árboles. Eso es injusticia ambiental. Justicia ambiental es ir con los países que han contaminado hace 500 años, que son los mismos hace 500 años, y decirles, papacito, tú tienes que dejar de contaminar porque has contaminado 500 años. Entonces, adapta todos tus procesos industriales, adapta tu transporte, adapta a tu sociedad y empieza tú, porque tú llevas contaminando 500 años. Yo tengo un rezago en infraestructura muy importante. No puedo dejar de tirar 3 árboles para construir un hospital. No puedo dejar de tirar 10 árboles para construir una escuela pública. No puedo no hacerlo. Pero tú sí. Tú tienes el presupuesto, tú tienes toda la infraestructura y tienes la obligación moral porque llevas 500 años contaminando el mundo. Entonces, Estados Unidos, Alemania, Canadá y demás países que hoy vienen con la mano en la cintura a decirnos que no hagamos un tren en la zona más pobre del país, pues realmente son ellos los que tienen que ponerse las manos a la obra. No hay ningún tema ambiental por lo siguiente. Los trenes lo que hacen es sustituir viajes en otros medios de transporte que son más contaminantes. Si construimos tren, la gente va a dejar de usar el auto. Si construimos tren, la gente va a dejar de utilizar el avión, que el avión es el medio de transporte más contaminante del planeta. Entonces, pues, es muy complicado que defiendan ese argumento porque es falso. ¿Habrá afectaciones al ambiente? Seguramente sí, pero el tren, al ser un servicio público que va a mover a gente de manera más eficiente, pues va a mitigar esos impactos al ambiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es la mitigación? Que si yo tiré 10 árboles para construir una vía de tren, el efecto que genera el tren cuando la gente se baja del avión, cuando la gente se baja del auto para viajar en tren, tiene mayor impacto al ambiente, es decir, se dejan de emitir muchos gases de efecto invernadero, más que los que hubiéramos captado con los árboles que derrumbamos. Entonces, hay manera de mitigarlo. El tema ambiental en el transporte público es un falso debate, no existe tal cosa y justo lo que tenemos que empezar a priorizar es cuáles son las zonas que tenemos que conectar, que creo que ese es el debate más rico. Dejemos atrás estos falsos debates que ponen Eugenio Derbez, que pone el señor de Café Tacuba y no sé cuántas otras personas que en su vida se han subido al transporte público.
Y mejor empecemos a platicar cuáles son los destinos que podemos conectar. Conectemos la Ciudad de México con Veracruz, conectemos Sonora con Nuevo León, con Tamaulipas, con Chihuahua, con Mexicali, con Tijuana, conectemos Estados Unidos con algunos estados fronterizos. Las opciones son muchas y creo que esa es la discusión que tenemos que tener y no caer en los falsos debates de los falsos ambientalistas que únicamente argumentan cuando ven sus intereses tocados. Yo lo comento siempre. ¿Quiénes son los más afectados de que vayan a existir trenes de pasajeros de nuevos? Pues son las empresas de autobuses. Las empresas de autobuses son los principales afectados de que vuelvan los trenes de pasajeros. Así que hoy están financiando a raudales con dinero a los grupos opositores a los trenes. Y es normal, pero tenemos que visibilizarlo. ¿Quiénes son los grupos más presentes o los grupos que se verían más afectados? ADO, ETN, Flecha Roja, Futura, todas estas empresas que predominan y que tienen un muy mal servicio y que a partir de que se privatizó el tren, ellos tuvieron el monopolio de mover a la gente entre un estado y otro. Entonces, eso no lo podemos dejar de ver. Querido Federico, yo te agradezco muchísimo que vinieras un ratito a platicar sobre este tema. Yo creo que es un adelanto de lo que estaremos viendo porque bien pone sobre la mesa a los camiones, a las empresas, etcétera. Yo creo que ahí vamos a tener muchos puntos a ver cómo van evolucionando las negociaciones, cuáles son sus respuestas, pero coincido contigo, no creo que vayan a soltar tan fácil. Repito, si por un tramito se pusieron como locos porque el presidente lo necesitaba para una obra prioritaria, ahora imagínense después de lo que dijo de vamos a darle prioridad a los trenes de pasajeros, definitivamente yo me puedo imaginar que están con el alma en un hilo. Federico, ayúdame diciéndole a la audiencia, por favor, en dónde pueden seguirte en tus redes sociales, porque hay muchos temas que abordas desde una manera muy oportuna en tus colaboraciones con medios, en este espacio y obviamente en tus espacios de redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como @taboada_mx o como Federico Taboada en cualquiera de las redes. Y bueno, ahí podemos estar platicando algunos de estos temas. Voy a estar publicando cosas muy recientemente acerca de los trenes, pero creo que sí vale la pena comentar una última cosa. Va a empezar el fantasma de la expropiación, ¿no? Y van a empezar a decir como, bueno, es que estos señores quieren expropiar. No, señores, aquí no hay expropiación. Las vías férreas son públicas. Se las prestamos un ratito a privados. Pero si no cumplen el decreto de concesión, nosotros se las podemos quitar, ¿no? Que es como los medios públicos o como, digamos, el espectro radioeléctrico. Se lo prestamos a TV Azteca y se lo prestamos a Televisa. El momento en el cual no cumplan con las condiciones de la concesión, se los podemos quitar con la mano en la cintura y con todo el peso de la ley. Ahí sí, si llega a la corte o si llega a cualquier instancia judicial, pues entonces la Constitución nos va a estar, va a estar de nuestro lado y no va a haber de otra manera más que dejar a esa gente pues chiflando en la loma. Lo que sí es que saludos a toda la gente de la corte que seguro está muy presente de este espacio, pero lo que sí es que tenemos que priorizar el beneficio público y para hacer eso, pues entonces tenemos que exigirle a las empresas que aporten o que si no, lo vamos a hacer nosotros con inversión pública y con empresas públicas, como se hizo en México muchos años. Ferrocarriles Nacionales operó cerca de 100 años siendo una empresa pública. Tenía problemas, sí, tenía problemas como muchas empresas, pero uno podía moverse de manera muy barata y eficiente de un lugar a otro. Y esperemos que muy pronto lo volvamos a hacer. México es la economía número 13 del mundo. Es infame que no tengamos trenes de pasajeros. Hay países que son economías número 25, 30, 45, que tienen trenes de pasajeros y nosotros no puede ser. Entonces, tenemos que retomarlos y
los privados tendrán que aceptar, porque primero está el beneficio público antes que sus ganancias.